Bienvenidos a un nuevo programa de Pasan Cosas. Hoy va a ser un programa en familia. Vamos a hablar de algo que nos trajo hasta aquí, que nos mueva a todos realmente. Nadie es de ningún sitio, pero de muchos de esos sitios nos hacemos, nos construimos, y hoy vamos a hablar de los emigrantes, vamos a hablar de nosotros en este caso. Y para esta conversación voy a hablar con dos familiares míos. Uno va a ser mi hermana, María Inés, y por otro lado también alguien que es ya parte de la familia, que se llama Mariel Bruno, y las dos son empresarias, son mujeres, son unas luchadoras, son emigrantes, y todo lo que podemos llegar a suponer de lo que puede ser una gran oportunidad de emigrar, de buscar otros horizontes. Hay veces que tenemos la oportunidad de hacerlo, hay otras veces que no tenemos opción de hacerlo. Y en un tema que hoy realmente se está hablando en todo el mundo, del rol del inmigrante, de cómo es, si tienen que volver a sus casas, si no tienen que volver a sus casas, si podemos convivir, si podemos coexistir. De todo eso vamos a hablar, de cómo es tener una empresa y ser empresaria y reempezar tu vida en otros países, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que tenemos y qué también nos enseña todo este proceso a cada uno. Así que de todo eso vamos a intentar hablar en este programa de Pasan Cosas. Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasan Cosas, y ahora sí, vamos a hablar de todos estos temas. Y a mi izquierda, y voy a pasar el mate porque también es argentina, está con nosotros Mariel Bruno. Muchas gracias, Mariel. Gracias por la invitación, gracias a todos por estar viendo este programa. Te presento como empresaria, te presento como hincha de Lanús. ¿Cómo es tu escala de prioridades en ese? La escala de prioridades es hincha de Lanús. Después soy persona. Y después soy empresaria. Y después migrante también. Claro. Y a mi derecha, y ahora vamos a esperar que termine de tomar el mate, le voy a pasar el mate a mi hermana, María Inés. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, todavía no te pasé el mate, pero ahora te voy a pasar. Ahora me va a pasar, como buena correntina. María Inés es correntina, es argentina, ambas son argentinas. ¿Y cuál es tu escala de prioridades? ¿Cómo lo montas? Soy argentina, Bien. emigrante en España, y yo hice mi vida aquí. Mi vida adulta la he hecho aquí en España. ¿Hace cuánto viniste? Del año 2002, o sea que hace 24 años. En el 2002, en Argentina pasaban algunas cosas. Pasaban cosas. Pasaban cosas. Pero no muchos eligen emigrar por el hecho de que pasen cosas. Exacto. En tu caso, ¿por qué lo hiciste? En mi caso fue un poco, estudié periodismo y vine un poco a ver, vine y me quedé, y la verdad que la vida me fue dejando, poniendo aquí y tal. Cuando me di cuenta estaba casada, tenía una hija, me casé con un mallorquín, por lo tanto entré mucho en la cultura mallorquina, me fue más fácil, digamos, en ese sentido incorporarme, pues estuve dentro de una familia mallorquina muchos años. Y luego me divorcié, seguí estando. Cuando me di cuenta tenía empresa, hija, exmarido, todo. Y la vida pasa. Y la vida pasa, y pasan cosas. Y al final también hay algo muy importante que muchas veces el que emigra y empieza a construir su vida en el exterior no se da cuenta, pero pasan todas estas cosas y uno siempre está con la idea de, bueno, cuando llegue a tal punto voy a pensar tal cosa. Y muchas veces si no lo planificás te va pasando la vida, y hoy, ¿cuánto tiempo ya tenés acá en España? Y 24 años ya llevo, pero yo nunca planifiqué ni quedarme, ni estar, claro, ni todo lo que he hecho. En mi caso yo no he planificado nada. Me fui dejando, como se dice, tipo, fui fluyendo. Bien. Y me fui quedando, y cuando me di cuenta, pues lo que digo, primero he trabajado, no he tenido papeles cuando he llegado, luego he trabajado en régimen general, luego he tenido mi propia empresa junto con uno de mis hermanos, que no eres tú, es el otro, somos varios. Pero digamos que yo no tenía una planificación de venir a vivir a España, ni tampoco tengo una meta de decir, bueno, yo cuando llegue a este nivel o tal, me gustaría volver a mi país. Claro. No me lo planteo. Si tengo que volver, volveré, pero nunca me he planteado en volver. Bueno, y también hablaste de la cuestión de que tuviste una familia acá,
digamos, que construiste una familia acá, ¿qué importancia le das a la integración en grupos locales, digamos, de esta manera, a partir de estar dentro de una familia mallorquina, etcétera, etcétera? ¿Cómo te ayudó a integrarte en la sociedad? Te ayuda mucho más porque te abre muchas puertas, porque tú entiendes la ideología y la idiosincrasia que ellos tienen, tanto a nivel gastronómico, la forma de hablar que hablan mallorquín y digamos el día a día cómo se mueven. Siempre muchas veces dicen que los mallorquines son muy cerrados porque como es una isla pues es difícil, que en un punto es verdad y también es cierto que tú aquí, si te va bien, si te comportas medianamente normal, los mallorquines te abren la puerta de par en par. Claro. Pero si haces alguna de las tuyas, digamos así, o te quieres hacer el vivo, pues te cierran las puertas y ya no cuentes con ellos. Pero quizás no me sorprende tanto porque vengo de una provincia del interior, no vengo de grandes ciudades. Entonces, claro, al no venir de grandes ciudades, que quizás eres más un número, que en las provincias somos más el hijo de, el hermano de y todo eso, pues no me sorprende tanto la idiosincrasia que tienen. Mariel, vos sí viniste de alguna manera de un lugar más del conurbano, digamos, de Argentina, donde hay mucha gente, donde habita mucha gente. ¿Por qué? ¿Cuándo viniste? Contanos un poco, ¿hace cuánto viniste? ¿Por qué viniste? Yo hace 4 años y medio que estoy acá. No vine a quedarme, vine de vacaciones y me quedé y nunca más volví a Argentina, pero tiene su lógica. Yo llegué en el medio de una pandemia con la pérdida de mi madre en Argentina, con mi hermano que vivía aquí hace 25 años, mi familia directa, mi única familia directa estaba acá y claro, todo aquello que llegaba a Argentina respecto de la pandemia eran camiones de cadáveres que ni siquiera te podías despedir de tu familia. Entonces, claro, todo eso hacía que en tu cabeza se empezase a construir una idea de nunca más los voy a ver. Con lo cual lo que hice fue venir para acá, dije, bueno, voy a viajar a España, quedarme con mi familia, por lo menos a pasar esto. Yo tengo 2 empresas en Argentina, con lo cual vine de vacaciones y claro, saqué un pasaje para volverme a los 3 meses. Dije, voy a pasar con mi familia, esta pandemia y me vuelvo. Claro, a medida que mi vuelo se acercaba, Aerolíneas Argentinas me suspendía el vuelo porque necesitaban ese lugar para la gente que ya estaba aquí, que quería retornar a su tierra en esos vuelos de repatriación. Y ya me dieron un vuelo para diciembre, que era mi cumpleaños, y dije que no voy a volver a Argentina, a encerrarme, me quedo a pasar aquí. Y una cosa fue llevando a la otra y me fui quedando. Pero claro, me encontré con otra realidad, pero porque yo venía con un bagaje distinto. Nosotros ya habíamos abierto una SL aquí en algún momento que manejaba mi hermano, entonces la idea fue un poco darle un poco de ruedo a esta sociedad, a esta sociedad, esta SL que habíamos formado aquí, pero me encontré con no con una sociedad, sino con una realidad, no una realidad mallorquina, sino una realidad en el extranjero para toda persona que migra, que como diría Séneca / Juan Patricio, es, acá nadie te necesita, nadie te llamó y nadie te conoce, motivo por el cual lo que uno necesita es empezar a armarse, a formarse. Y claro, yo venía en un lugar en donde tenía mi currículum, de alguna forma, mi currículum comercial y personal ya armado. Claro. Y claro, llegué acá y nadie me conocía, nadie me había llamado y nadie me necesitaba. Entonces, de repente pasé a ser un QR que nadie podía descifrar, porque, o sea, vos tenés todo esto, mira, sí, fantástico, pero ¿sabes qué? No lo podemos leer. Es un QR indescifrable. Se lo escuchaba el otro día a una persona en un podcast, un colombiano, que decía esta frase y dije, ¿cuánta razón tiene? Porque claro, tenés todo, pero nadie te puede leer. O sea, tenés todo, pero nadie te puede leer. Entonces, eso hizo que a mí los desafíos me encantan, entonces dije, bueno, y voy a empezar y en tratar de buscar esta cuestión. Hice un llamado a la acción, que es el que todos los emprendedores o empresarios necesitamos en esta tierra, en una tierra que no es la nuestra. Claro. Y a veces también sucede esto, ¿no? Que uno se encuentra con, vos sos un inmigrante. Sí, un momento. Y acá viene la otra frase célebre. Guarda, porque les estamos devolviendo la visita que nos hicieron en algún momento posguerra. Entonces, hay que tener un poco de memoria, hay que tener un poco de historia también y saber cómo son las cosas. Entonces, bueno, yo en mi caso igual vengo de un padre italiano, con lo cual no tuve problema no hubiese tenido problema con mi documentación de ningún tipo, pero
existe esto, ¿no? Existe un llamado a la acción por parte de cada uno de nosotros para, o como decía Inés, formar una familia, para adaptarse. Todo eso indica que uno tiene que adaptarse. Si vos venís acá y no te vas a adaptar porque lo que querés es trasladar tu propia realidad acá, no vengas. No vengas porque vas a chocar permanentemente con una pared en la que te vas a sentir un incomprendido en una tierra en la que no es la tuya. Claro. Pero eso es lo que pasa con la mayoría de los inmigrantes, que es mucha gente que viene. Hay un gran porcentaje que es como que se forma como un gueto, que se juntan solo entre ellos, solo comen sus comidas, solo todo lo van a bailar a su música tal, y no se terminan de integrar. Lo que ellos no, a mí a veces mirando ya lo desde lejos, ¿no? Pienso, digo, es que si no sueltas eso y no te empiezas a integrar con la gastronomía mallorquina, con cómo hablan, entenderles por lo menos, no te digo que hables mallorquín, pero que les entiendas por lo menos lo que te están diciendo, no, te vas a tener que ir. Va a haber un momento que te vas a sentir fuera de todo tipo de círculos, salvo en el tuyo. Salvo que tú vengas, pero montes algo aquí que sea solo para ti y tu gente, pero es que eso es imposible. Entonces es sí o sí, creo que esos guetos la gente de alguna forma tiene que ir desintegrándolos y tener que adaptarse a la sociedad, porque nosotros venimos a su país. Entonces yo no vengo a cambiar la forma que ellos sean, yo me tengo que adaptar a como ellos son. Pero hay mucha gente que intenta imponer su religión, su forma de vestirse, etcétera, etcétera. Eso al final no te lleva a ninguna parte. No, sí, igual tallamos un tema como el tema de la religión, claro. Un tema candente, ¿no? Hoy acá sobre todo en Europa es un tema bastante candente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo ni me voy muy ahí. Yo por una cuestión yo me dedico al comercio internacional, entonces en esta cuestión del comercio internacional, cuando uno está acá, lo que uno tiene que pensar es no mirar esto como un enemigo, sino mirarlo como un amigo, como el acceso a los nuevos mercados. O sea, ¿qué puedo hacer yo acá para exportar mi marca país, para exportar los productos de mi tierra? ¿Cómo puedo componerlos? Porque esto no tiene ninguna ciencia. Estaba inventada la maleta, estaba inventada la rueda y alguien decidió unirlas e hizo una maleta que nos hizo una valija con rueditas que para todos es súper útil. Bueno, esto se trata de eso, ¿no? Un poco de nadie va a inventar nada, nadie va a inventar el agujero en el mate. Lo que hay que hacer es esta cuestión de adaptación e integración. Claro. Hay un punto que es fundamental y es que la pandemia nos enseñó absolutamente todos que ningún país vive solo, que ningún país se autoabastece, ni China, ni Estados Unidos, es imposible. Entonces, hay algo que es esta cuestión que se empezó a vislumbrar con la pandemia. Insisto, hablo desde mi expertise, que es la logística internacional, y decir, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es que todos nos necesitamos de todo. Entonces empecemos a buscar esta cuestión de integración. Yo tengo algo que vos necesitás y vos tenés algo que yo necesito. Pero si no componés, si no buscás este engranaje de adaptación, que es el que vos bien nombraste, muy probablemente no tengas el plan de acción que vos tengas en tu cabeza no tenga nada que ver con la realidad con la que se vive en esta isla o en la península o en Europa mismo, digamos, ¿no? Sí. Últimamente yo me estoy amigando mucho con el ser inmigrante, sobre todo por una cuestión del aprendizaje permanente que estás frente a vos mismo todo el tiempo. O sea, no tenés escapatoria. Muchas veces uno sueña o piensa desde su lugar, dice, bueno, me voy a China, me voy a Japón, me voy a la mierda y me escapo del mundo. Y en realidad cuando vos pensás en irte porque tenés algún problema a nivel local, te terminás dando cuenta que los problemas te van a seguir a todos lados porque en realidad tiene que ver más con tu relación con vos mismo. A partir de ahí, el emprendedor también, porque al final el emigrante es una especie de emprendedor de su vida misma, empieza a aprender de manera permanente mucho, porque está frente a circunstancias que nunca vivió de una manera diaria incluso. ¿Qué son esas cosas que vos crees que aprendiste como ser un inmigrante durante estos 24 años? ¿Cuáles son esas 3, 4 cosas que aprendiste que son claves hoy para ser lo que sos, digamos? Yo creo que básicamente está en haber tenido que enfrentarme a cosas cotidianas que quizás antes siempre estaba mamá o papá. Claro. O como es la hija de o el hermano de y tal, siempre tenías quien te ayude, entonces aquí no eres nadie.
y como siempre repetimos lo mismo, nadie nos llamó, nadie nos necesita, nadie sabe quiénes somos, ni a qué venimos, nada. Entonces, claro, enfrentarte al día a día de que eres un número más y que eres uno de los tantos inmigrantes que está aquí, tienes que demostrar tú primero tu valía. Y después de que muestres tu valía, pues tú ya te puedes ir consolidando, pero a partir de mostrar primero desde la humildad, porque si tú entras aquí como elefante en cacharrería, ya te puedes ir yendo. Sobre todo, hablo de la isla en concreto, que es más cerrada, seguramente la península es más abierta, pero a mí me ha enseñado mucho eso. Luego también adaptarme al tema educativo aquí, porque el tener una hija no tiene nada que ver muchas veces la formación, el colegio como es aquí que como es en Argentina. Entonces, por más que seamos países hermanos y todo eso, no tiene tampoco mucho que ver cómo estudian o las formas o tal. También son generaciones diferentes. Entonces, claro. Yo estudié primaria y secundaria. Hace muchos años atrás. No tanto. Claro, claro, mi hija ya tiene otro sistema educativo y tal, y todo eso también te vas haciendo. Pero sobre todo para mí fue el enfrentarme, que no me pasó tanto en Buenos Aires, que también he vivido, que ahí me sentí como libre de no soy nadie, nadie me conoce, pero seguía estando en mi país. Claro. Pero aquí es como nadie me conoce y tengo que salir a enfrentarme con los problemas diarios sola. Que no puedo, mamá, papá, claro. levantar un teléfono, porque aunque levante teléfonos, los de atrás te pueden escuchar, te pueden dar un soporte emocional, pero hasta ahí, físicamente no están. Entonces, eso es lo que te enseña, más que nada, a saber sobrevivir. Claro, Y pero yo día a te día. escucho hablar eso y mientras te escucho hablar pienso, ¿no? Que el que está del otro lado en algún punto tampoco está pensando en esto. Vos llegás acá y lo primero que necesitas es una cuenta bancaria. Todo claro. está bancarizado, todo lo necesitas tamizar a través del banco, tenés que pagar tus autónomos. Acá no se jode, acá pagás y tenés que hacer tu declaración de la renta y la tenés que presentar. Entonces, ya de movida vamos a que necesitas una cuenta bancaria. Claro. Entonces, no arrancamos solamente a tener una familia. Primero empezamos... Muchas veces no hay una cuenta bancaria porque no sos nadie, no tenés O no tenés papeles, como no me tenés ha pasado a papeles, mí. como mucha Claro. gente, ¿no? No tiene papeles. Pero no tenés ni siquiera una cuenta bancaria. Entonces ya empezamos desde ahí. Entonces hay que empezar en estas cuestiones, ¿no? Hay que empezar a... no digo meterse en un gueto, pero sí a aprender de la experiencia de los demás. Sí, claro. Entonces, es fundamental que vos lo que hagas es aprender de esa experiencia. Decir, che, ¿y a vos qué te pasó? Entonces, empezar a abrirse, empezar a desnudar ese miedo y decir, che, tengo este problema, ¿cómo lo puedo hacer? Porque si venís sabiéndotelas todas, no vas a solucionar absolutamente nada. Vas a entrar en un loop cada vez peor en el que te vas a agobiar y te vas a ir. Es un poco esto lo que él decía al principio, ¿no? Es la superación del miedo, la adaptación, flexibilizar. Sí. Claro. Y además es luchar contra tu propio ego. Tengo que luchar con ese ego. ¿Y a quién le pregunto? ¿Es una cuenta bancaria? No, no es una cuenta Pero bancaria. además tú piensas que también tú vienes de un país, cuando hablas del ego, por ejemplo, que nosotros tenemos el ego bastante alto, vienes aquí, no tienes papeles, no eres nadie y de repente te encuentras en una cola con 400 inmigrantes de todas partes del mundo en extranjería, que extranjería hace 24 años atrás no es la extranjería de ahora, y te ves en una cola y tú dices... llega un momento que tú también dices, ¿yo qué hago acá? Claro. Con todo, como Claro. que los demás fueran menos, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí, uno sí. les trata como menos. Y además tú dices, vos traes una experiencia de tu vida, o sea, vos traes Claro. tus propios Claro. traumas, es como él decía, los problemas no dependen de la geografía, vos tus problemas vienen con vos, te vayas a vivir a China, a Bali, a Burgundy, a donde sea, vos, vienen con vos, entonces... Que vos también tenés que hacer esta superación de estas Claro. cuestiones. Sí, no, porque incluso te hiere, porque tú dices, ¿y yo qué hago aquí metida en todo esto? O muchas veces, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo todo esto? Porque es verdad que hay gente, como siempre hemos dicho, hay gente que emigra por necesidad y hay gente que hemos tenido la suerte que hemos emigrado porque hemos querido. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo. No. Entonces, muchas veces cuando emigras porque quieres, dices, ¿y yo qué necesidad tengo de estar haciendo todo esto si podría estar tirada Un en la contrato de- piscina? claro, un contrato de alquiler. Exacto. Un contrato de alquiler. Necesitas Exacto. una cuenta Claro. para pagar el alquiler, una referencia, un recibo de Todo. sueldo que muchas veces no tenés. El empadronarte. El empadronarte, o sea... Claro, si no tienes a alguien que te dé una mano en un momento dado, Sí, sí. siempre todos hemos necesitado. Hay una cosa que a mí mi hermano mayor, que vino un año antes que yo, me enseñó.
que por lo menos los primeros años no haga estos guetos, ¿no? Que me junte más con los españoles y que me integre más con la sociedad, porque los que me podrían ayudar, digamos, aunque quede feo decirlo, iban a ser la gente de aquí, no iba a ser el que está en la misma situación que yo. Claro. Entonces, es verdad que yo durante mucho tiempo me he familiarizado mucho con la idiosincrasia mallorquina, con española, todo. Entonces, sí que he tenido mucho más amigos españoles que argentinos. Siempre he tenido como un grupo, pero siempre al final en el día a día me terminaba juntando con la gente de aquí. Pero luego, a lo largo de la vida, quieras o no, tu tierra también te tira un poco. Claro. Entonces vuelves. Yo, por ejemplo, había dejado de tomar mate como prácticamente, no sé. Sí, toda la vida. Yo creo que volví a tomar mate hace un año, 2 años he vuelto a tomar mate, no mucho más. Pero era como que desterré un montón de cosas de mi día a día y luego volví y dije, bueno, no sé, ahora que ya estoy estabilizada, que ya sé quién soy, dónde voy, qué quiero, volví a coger muchas de las costumbres que las tenía, pero que las tenía como aparcadas, como diciendo, no, todavía no. Porque al venís final vos y dejás tus costumbres atrás. O sea, no venís vos con tus costumbres. Tratás de adaptarte. Los horarios de las comidas no son los mismos. No. En distintas partes de Europa. Hay gente que cena a las 6 de la tarde. Claro. Nosotros en la playa podemos estar acá hasta las 9:30, 10 de la noche, hasta que el sol no se fue, el último rayo. Seguimos tomando mate en la playa. Y el resto de los nórdicos se fueron a las 6 de la tarde, ya están cenando. Claro. Entonces, son costumbres diametralmente opuestas. También son mecanismos de defensa que uno genera para no morirse, digamos. Porque si no, si todo el tiempo uno está pensando en lo que dejó y no lo que está viviendo, o simplemente en lo que viene y la preocupación, te va matando en el día a día. Si mucha gente, y sobre todo ahora que estamos hiperconectados, y por eso quiero preguntarte sobre la parte de cómo era en su momento emigrar, hoy la hiperconexión muchas veces te hace terminar viviendo más allá que acá. Pero no solamente nos pasa esto a nosotros como argentinos, que en esta mesa estamos, sino que le pasa a cualquier persona. Siento que acá hablo más con mi mamá que cuando vivo en Argentina, porque me escribe todos los días. Por suerte, gracias a Dios, no sé. Pero a lo que voy es, emigrar hoy es muy distinto a como era emigrar en otro momento, digamos. Vos viniste en el 2002, viniste sin papeles, hoy pasaron 24 años, tenés una empresa hace 15 años, tenés hijas, tenés marido. No, marido no tengo. No, perdón, tuvo marido, perdón. Me confundí, ¿eh? Disculpen a todos. Estado civil. Estado civil, divorcia. Se equivocó. Y soy su hermano. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cómo era emigrar en el 2001, 2002? Contanos un poco de esa etapa, de esa época en general. No tiene nada que ver. ¿Y cómo fue los primeros meses, la relación con tus padres, con lo que dejaste, con lo que vivías acá, etcétera? Era todo mucho más lejos, era todo lejísimo, porque yo me acuerdo que aquí, bueno, ahora hay WhatsApp, etcétera, etcétera, la hiperconectividad, que también podemos consultar los periódicos, todo de Argentina, pero en ese momento tú te tenías que comprar una tarjeta que cargaba 5 euros, me acuerdo, porque yo entré con el euro y además me tuve que adaptar a que la gente me hablara en pesetas. Claro. Y yo decía, pero tenemos euros, señores, y para mí, como venía un poco con el 1 a 1 en la cabeza, era más fácil hablar en euros que hablar en pesetas. Entonces te venía y te decía, no, pues son 6.000 pesetas, y tú, ¿cuántos euros le doy? Había incluso una calculadora que usaban un montón los españoles que te convertía las pesetas en euros, claro, para que ellos también se fueran acostumbrando. Y para mí, yo lo veía como mucho más sencillo, 20 euros, $20 pensaba yo en mi cabeza. Pero el comprarte una tarjeta, irte a lo que era antiguamente, que te metías en una cabina de telefónica, ahí a hablar. En medio de la noche, un invierno, sal tú de tu casa a marcar con la tarjetita y cuando se cortaba, se cortaba. O lo que había un montón en esa época eran los cibercafés. Claro. Que había un montón de computadoras una al lado de la otra y ahí había gente chateando con sus familiares y veía todo tipo de dramas, gente contenta, gente que lloraba, gente que le echaba de menos a su familia, todo el mundo mandando mails, que era como lo más novedoso. Pero realmente no tiene nada que ver, no había tantos productos argentinos como hay ahora, por ejemplo, gracias al comercio internacional. Pero yo, por ejemplo, viene a la Argentina, ¿quieres algo? Sí, que me mande alfajores. Claro. Y ahora tú te vas a la esquina y te compras 50 alfajores de diferentes marcas. Entonces creo que ha avanzado todo para bien, digamos,
también yo creo que en ese sentido muchos argentinos han hecho las cosas bien, han creado sus pastelerías, nuestra propia gastronomía, pero digamos desde un punto respetando a lo, claro, que es la isla. Y entonces hoy en día tú te puedes ir a comprar una milhoja, facturas. Sí, sí. Cada vez vemos más pastelerías argentinas, que antes eso no, era como un lujo. Y siempre era, ¿qué te traigo? Alfajores. Era como lo claro, máximo que te podían traer. Ya no te digo si te traían un palito de la selva. Eso sí, sí. te volvía loco. Yo, evidentemente era más chico, pero me acuerdo de esa época donde llamaban a casa los domingos, cada tanto tiempo, etcétera. Era un momento de tensión muy grande en la familia. Pero también te pregunto si crees que ¿qué hace mejor, digamos, en la vida del inmigrante? Digamos, tener una hiperconexión diaria, WhatsApp, Instagram, Facebook, conexión diaria, o que tenga la capacidad quizás de vivir simplemente en una hiperconexión. Y conociendo el dolor que puede generar no estar hablando o no estar cerca de tu familia, digamos. Yo creo que para los que emigramos, está bien pasar una época también sin ese contacto diario y apoyo emocional diario para que tú también te puedas ubicar, porque si no tu cabeza está todo el tiempo allá, Sí, aunque sí. físicamente estés aquí, tu cabeza está allá. Pero para los que se quedan siempre es más difícil. Entonces los que se quedan están esperando esa llamada Claro. diaria y no entienden que primero el cambio de horario, la diferencia de horario quiero decir que hay, el tipo de trabajo que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en discotecas y recogía vasos. En ese momento se fumaba también en las discotecas, entonces había que limpiar los ceniceros que eran así de gruesos y tenías que volcarlos. Trabajaba en lo típico, en el Arenal, en lo que hacíamos todos los que no teníamos papeles. Durante 3 años yo no he tenido papeles, entonces siempre trabajé como en el turismo, en discotecas o en restaurante, y como yo, bueno, gracias a Dios sabía inglés, pues me fue incluso más fácil por eso, porque podía trabajar de relaciones públicas, no solamente escondida, digamos, ¿no? Porque podía hablar con el turista. Pero claro, la gente que no sabe idiomas siempre se ha tenido que estar de fregaplatos, estando en el office, que se llama aquí, que es todo lo que recogemos vasos, damos el hielo, el soporte, digamos, a los que están en la barra. Y todos, yo creo que en un punto, los que vinimos en aquella época, hemos pasado en algún momento, en algunos meses, incluso Navidades y Nocheviejas. Totalmente. Porque claro, estás solo al fin y al cabo. Entonces tú dices, entre estar solo, en ese momento me acuerdo que se pagaba 50 euros la noche. Y decía, pues yo me voy a recoger vasos. Si Cuando 50 euros era 50 euros. Cuando 50 euros eran 50 euros, claro. Y tú decías, pues yo me voy a pasar a recoger vasos y total no conozco a nadie, escucho música, de vez en cuando me tomo un traguito ahí gratis, Claro. y ya estoy. Y luego vuelvo a mi casa en el autobús, que también eso ha cambiado. La movilidad aquí en la isla ha cambiado muchísimo. Antes teníamos un autobús que iba desde Palma al Arenal, que paraba en cada esquina, o sea que tú tardabas 1 hora en llegar al Arenal, que estamos hablando de 10 kilómetros, Sí. como mucho, y ahora no, hay ahora algunos que ya van directamente por la autopista, que no tienen paradas y tal. Entonces, claro, no es lo mismo entrar a trabajar a las 9 de la noche, que ya salías a las 7:30 de tu casa, para volver a las 5 de la mañana, bueno, volver no, terminabas a las 5, Claro. esperar que salga el primer bus. Claro, ha cambiado mucho todo eso también. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay una parte que sí es necesario pasarla para poder también reforzarte a ti, hacerte más fuerte y saber si quieres o no estar aquí y si sabes o no sobrevivir a todo ese tipo de cosas. Pero yo entiendo del otro lado también los que están, Claro. que están esperando esa llamada. Y yo me acuerdo sí que a casa llamábamos los domingos. Claro. Los domingos y sobre todo llamábamos más en invierno que en verano, porque en verano trabajábamos todos los días. Y porque en invierno te agarra también otra cosa. También. Te agarra el frío, te agarra la frío, estás soledad, en tu te casa, agarra claro. todo. Mariel, tú fuiste, bueno, sos empresaria en Argentina y sos empresaria acá en España. Sí. Y en muchas partes del mundo. ¿Qué diferencias ves entre emprender en Argentina y emprender en España? Yo creo lo primero que hay que tener en cuenta es lo histórico, ¿no? Como decía Inés, esta cuestión histórica. En ambos lugares es difícil. Vos lo que tenés que partir de la base es que el fracaso te enseña, la excusa no te enseña nunca. O sea, si yo sobre el fracaso empiezo a poner excusas,
esto no me enseña absolutamente nada. Pero sí el fracaso. Si yo puedo convertir ese fracaso en una enseñanza, va a ser propicio para mí, para salir adelante. A mí, construir la empresa con mi socio, con Gustavo, en Argentina, nos llevó 22 años. O sea, y es muy difícil. Argentina hay que ser resiliente permanentemente. Nosotros podemos decir que en 22 años tenemos el orgullo de no tener un solo juicio laboral. O sea, Claro. la gente que viene a trabajar con nosotros no se va, o sea, se queda trabajando con nosotros, se sigue incorporando gente, pero no renuncia. O sea, eso te habla un poco también de cómo es uno como empresario. Aquí hay una migración laboral altísima, enorme. Entonces acá escuchás muchas veces que, pero no hay gente para trabajar. Claro, no hay gente para trabajar porque la gente migra y dice, yo me voy de vacaciones, Claro. pero no, pero si empezaste a trabajar hace un mes, no, pero a mí me tocan las vacaciones. Entonces, muchas veces el inmigrante acá lo que hace es cubrir esos puestos porque tiene una necesidad de esto, necesita que lo conozcan, necesita ser llamado, necesita este tipo de cosas. Entonces, hay una diferencia sustancial. Pero hay algo que en las últimas décadas se hizo un trabajo muy bueno, por lo menos de Argentina, desde la Cancillería, el tema de consulados, embajadas, ese tejido de Claro. red muy bueno en el que todos, voy a hablar del caso del caso argentino, ¿no? Si bien cuando uno empieza, aquí por lo menos en la isla hay un trabajo de interculturalidad muy bueno que despliega el gobierno, el ayuntamiento, tiene un trabajo muy bueno de interculturalidad para tratar de amalgamar estas cosas. La Cancillería Argentina tiene un muy buen trabajo. Hoy Claro. hay consulados. Sí. Ella hablaba recién, hace 20 años para hacer un pasaporte te tenías que ir a Barcelona. Hoy acá Exactamente. tenemos un consulado que funciona a las mil maravillas y además el cónsul que tenemos es una persona muy cercana con nosotros. Entonces, permanentemente nos alienta a hacer cosas, a reunirnos, a mostrar nuestro bagaje cultural. Si ustedes revisan, cualquiera que revisa la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ve que permanentemente se busca al exportar nuestra propia marca país, nuestros productos. La Semana Argentina en Barcelona, Semana Argentina en Palma, Semana Argentina en Madrid, donde se entendió, afortunadamente, se empezó a entender esta cuestión de coerción, ¿no? De Claro. juntémonos, digamos, esta unificación, esta cuestión de culturas. Entonces, claro, viene, para los que recién llegamos, es muchísimo más fácil esta cuestión, ¿no? Si Claro. podemos, si tenemos papeles, si pudimos conseguir, hoy es muchísimo más fácil. Antes tenías que hacer una postilla internacional de tu título para poder ejercer acá, y estabas años. Hoy lo haces online. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que entre Inés, yo la escucho hablar a Inés y digo, Dios mío, ¿cómo sobrevivió? Increíble. Esa es la pregunta que nos hacemos todos en realidad. Claro. De hecho, estamos dudando si sobrevivió, ¿eh? Si esto no es algo todavía que sigue, nada más, un ente. Entonces, nada, la complejidad existe en la medida en que vos no sepas aprovechar la oportunidad. La Yo creo que complejidad también es una cuestión de... Tenía 20 No, claro, no es lo mismo. años, era más inconsciente, no era tan consciente quizás. Y el hecho de lo que decía al principio, no es lo mismo inmigrar por necesidad que porque uno quiere, que al fin y al cabo tú sabes que en el fondo siempre puedes volver a tu casa. Claro. Si no te va bien o si no estás a gusto. Bueno, mi madre, yo me acuerdo que llevaba 4 o 5 años aquí y seguía diciendo, bueno, ¿y cuándo va a volver a casa? Claro. Y yo decía, pues ya lo dudo, porque primero que estuve 3 años sin poder salir. Para poder tener, porque claro, antiguamente era así, 3 años sin salir. Claro, la ley de extranjería también ha cambiado muchísimo. Entonces, ahora yo veo que hacen un curso y tienen el NIE y yo digo, ¿cómo? Perdón. Y yo que me tuve que comer esas colas en extranjería que encima revendían los números, tú llegabas a la puerta y te decían, no hay más número, vuelva mañana, y te habías comido una cola a las 4 o 3 de la mañana El con pasaporte, lluvia. tener que tomarte un avión El para ir a pasaporte, Barcelona a hacerte sí. el pasaporte. Todo era, o sea, todo, porque la inscripción consular, que tú avisas a tu país que está viviendo aquí, todo era en Barcelona. Mi hija, en mi caso, que yo quise que tuviera la doble nacionalidad, cuando yo estaba embarazada ya mandé algunos papeles y tenía que esperar la partida de nacimiento. Cuando Martina nace, me tengo que ir a Barcelona con el que era mi marido para que autorice a su vez que Martina podía ser argentina. Y ahí, pero todo el trámite se hizo en Barcelona. Era un día que tú te ibas dedicada a estar en el consulado, pedías turno y te lo daban todo por teléfono.
porque ahí el internet y las citas online no existían. Ahora no, ahora tenemos el consulado aquí, como bien dices tú, son cercanos, te ayudan, y si tú tienes una problemática te puedes presentar en el consulado, decir, mira, estoy con este tipo de problema, y de alguna forma te intentan ayudar. Porque tenés una cara visible del otro lado que te responde, hay ojos a los que mirás y una persona que te comprende. O sea, no es todo el online. La tecnología, la hiperconectividad nos ayuda un montón, porque yo noto y veo permanentemente esto que vos decías, ¿sí? Yo estoy más conectada muchas veces con Argentina, que muchas veces me pasa que encuentro a mis amigas porque vienen de vacaciones acá, o porque me encuentro con ellas en algún país cerca, que para mí un avión de 2 horas, llego a lo más lejos, a 2 horas y cuarto estoy en Londres, entonces, y voy de una punta a la otra, entonces muchas veces me encuentro con ellas. Hablo más con ellas por WhatsApp que cuando las veo. Claro. Es increíble, pero es así. Entonces, son estas pequeñas cosas donde uno tiene que ir adaptándose. Lo más importante es la adaptación. Sí. Si no te vas... Y esto porque lo veo en el comercio. Eso que dices de las amistades, yo con mi grupo de amigas de Argentina, yo creo que hablo más a diario, que saben más de mi vida muchas que mis amigas de aquí, que a veces por el hijo, por esto, por lo otro, porque ahora tengo que nunca terminas, parece, de coincidir, que tienes que hacer un planning de aquí a 2 meses para quedar. Y sin embargo, yo con mis amigas correntinas, que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, como en Instagram, como en todos lados, compartiendo reel, esto, lo otro, lo típico. Y hay otra cosa, ¿no? vos acá no tenés, yo en Argentina tengo una casa muy grande. Entonces, claro, en Argentina es muy normal que alguien compre una docena de facturas, te toque el timbre y te dice, ¿qué tal? Vine. Y llega. Acá eso no lo haces, porque acá no podés llegar. La gente no está acostumbrada a que vos le toques el timbre sin que hubieses hecho una cita. Che, voy a tu casa. No sé, la semana que viene puede ser. No existe. A mí me pasó de llegar al extremo de... Bueno, estoy a contar una cosa... confidencial. Confidencial. La primera. Igual editamos todo, ¿no? Editen todo. No. Mi mamá se enojó conmigo una vez, un montón, porque ella estaba aquí de vacaciones y yo me acostumbré mucho a eso que te avisan antes de ir, ¿no? En plan, me voy a pasar por tu casa o quizás... Claro, la tipa tenía las llaves de casa, agarró, subió y tal. Claro. Y yo le digo, ¿vos estabas desnuda? Esto no funciona. No estaba desnuda, estaba vestida y estaba sola. Pero yo decía, mamá, no te puedes presentar así. Estaba mi mamá y mi papá. Y claro, se quedaron como... Claro. Aturdido, como en plan, pero es mi hija, la casa de mi hija, ¿por qué no voy a poder entrar? Y yo, pero porque mamá, soy un ser humano que puedo estar haciendo cualquier cosa acá, vos no puedes venir a abrir la puerta así como así. La cuestión de tus derechos individuales. Claro. Además hay otra cosa que vos... Pero ya te desacostumbras tanto a eso, claro. Pero sin embargo, él sabe que nosotros hemos crecido en una casa que yo siempre dije que no es una casa, era un club social. Igual, nunca comimos solos. Sí, jamás. Nunca los 7 hemos comido solos. Yo tengo pileta, tengo piscina en mi casa, entonces claro, todo el mundo era la piscina del barrio, la pileta del barrio, todo el mundo venía ahí, entonces, pero a veces iban a abrir la puerta a uno y era uno el que había tocado timbre y venían 10 y yo decía, ¿esta gente de dónde salió? Fantástico, y comés a la noche lo que sobró del mediodía. Acá la relación del precio del metro cuadrado es enorme, entonces acá vos vivís en una casa así, si yo te invito a vos a comer a mi casa, me voy yo porque no entramos. Una come en el pasillo y la otra come dentro. Es imposible. Pero no, es verdad, nosotros vivimos más en casas, con piscinas, es verdad eso, entonces sí. Claro. O si él trae el amigo, ya era otro más. Imagínate que somos 5 hermanos y que cada uno trae un amigo, ya somos 10 comiendo, más mis padres somos 12. Entonces, claro, es una barbaridad aquí. Pero sí que me quedó esa anécdota de que después recapacité con los años y digo, mira que hasta a mi madre le he dicho que me tenías que haber avisado para venir a mi casa. A ella le afectó muchísimo. También hay que entender que los que cambiamos somos los que nos vamos. Entonces, cuando la otra persona sigue soñando y pensando que vos sos la misma persona que dejó, y cuando vos te reencontrás, vos ya no sos lo que fuiste. Y sobre todo en un proceso de migración que te cambia tanto, que te hace ver tantas posibilidades de vida. Uno generalmente nace dentro de un contexto, vive dentro de ese contexto, conoce a gente dentro de ese contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Nada se rompe tanto. Yo me fui con 17 años al colegio de Alemania. Y yo tenía chicos que estudiaban conmigo que eran hijos de un rey de Nigeria, ponele. Bueno. Y otro que tenía no sé, una vida completamente distinta, que venía de Asia, la gente misma de Alemania. Y vos de repente decís, bueno, quizás lo que yo hacía no era lo normal, como se dice, lo común o lo que es de todo el mundo. Entonces te empiezan a romper esas cosas, ciertas partes de la cabeza, y yo creo que lo que decía antes, emigrar de chico te permite tener una apertura mental mucho más grande y ya te rompe de entrada que cuando emigrás de grande.
En el caso sobre todo de las personas que migran con familia. Sí. Porque ahí sí me gustaría que, porque vos estuviste en este último tiempo en Argentina y en muchos otros lugares de Sudamérica o del mundo en general, hay como un marketing de una idealización de lo que tiene que ver con la inmigración y cómo vengo a hacer el sueño europeo, a vivir bien, en una casa, en una familia, llevo a mi familia, mis chicos están en un lugar seguro, nosotros priorizamos la seguridad de nuestros hijos, nuestra seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasan muchas otras cosas dentro de eso que conocemos casos a diarios de gente que termina volviendo. Entonces me gustaría que vos en esta experiencia que tuviste, digamos, después del 2010, que Argentina entró en una inestabilidad económica cada vez más grande y en los últimos años se fue asentando. ¿Cómo veías vos que se presentaba el sueño europeo antes y cómo una vez que llegás acá, qué advertencias, digamos, o qué consejo le daría a la persona que quiere venir y que tiene que tener en cuenta? Lo primero es ver qué es lo que uno prioriza, ¿no? En esa cuestión familiar. Porque yo tengo amigos que se han ido ahora y te mandan videos de sus hijos con sus padres y sus primos disfrutando. Y eso acá no está. Entonces, ¿qué es lo que priorizo? La enseñanza de la célula básica de una sociedad, que es la familia, claro, y ese amor por el otro, o priorizo la seguridad por la calle. O sea, hay una decisión muy difícil. Individual, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que quiero priorizar? Uh-huh. Lo otro es ver con qué plan vengo. Y yo siempre digo esto, si vos no venís con una planificación, cuando vos tenés mi edad, que yo tengo 54 años, que llegué acá a los 49, entonces, ¿a qué venís? O sea, ¿qué es lo que busco? Claro. Si no, me voy a chocar con una pared en la que voy a rebotar y voy a decir, esto no me gusta o esto no es lo que creí. A ver, yo creo que mucha gente viene acá buscando seguridad económica, seguridad financiera, seguridad desde lo personal, ¿no? De caminar por la calle. Sí, todo muy lindo, pero ¿qué costo pagas por eso? O sea, yo en mi caso no tengo hijos, vine buscando mi familia acá, mi hermano, mi sobrino, que estaba acá. La verdad es que yo me adopté sumamente bien, pero además tengo un trabajo que viajo muchísimo, entonces permanentemente me tengo que adaptar. Digo, ¿venís a hacer plata? Este no es el lugar, ¿eh? Digo, no vengan, porque este no es el lugar. No solamente, claro hay no otras opciones. Pero es que además, durante los años ha cambiado muchísimo también. Terrible. Una cosa era la Europa de hace 20 años atrás, que sí era más pujante, más tal, que sí que tú veías la diferencia económica, entonces por ahí la parte sentimental puedes decir, bueno, aguanto un tiempo, como mucha gente vino, aguantó un tiempo y se fue con dinero para ayudar a su familia o para mandar dinero a sus casas. Y otra cosa es la de ahora. O sea, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué era que no había gente durmiendo en los cajeros, como había en los cajeros automáticos de los bancos. Y ahora tú te vas al Corte Inglés y todo el Corte Inglés cierra a las 9:30 el Corte Inglés y 9:35 está lleno de gente con cartones. O sea, la Gran Vía en Madrid, pleno centro. No tiene nada que ver lo que era tampoco hace 20 años. Yo tengo la suerte que por mi trabajo viajo mucho, ¿no? Pero porque mi trabajo tiene esa naturaleza de moverme entre países para expandir un poco el comercio internacional, tanto de ida como de vuelta, importación, exportación. Entonces, muchas veces lo que me gusta preguntarle a la gente cuando llego a algún lugar es, ¿y a vos qué te asusta de este país? O sea, ¿a qué le tenés miedo de este lugar? Porque claro, vos me preguntas a mí y te digo, a la inseguridad, porque yo no le tengo miedo a lo lindo de la resiliencia argentina, en ese aspecto es maravilloso, pero ponele un poco a la inseguridad. Ok. Y un día le pregunté a un suizo, le digo, ¿y cuánto cobras? Y me dice, mira, aproximadamente 10.000 euros por mes. Ok. ¿Y cuánto cobra un profesor acá? 12.000. ¿Y cuánto cobra un taxista? Depende de una época o no, 6.000. Y digo, ¿y los gastos son muchos? Sí, pero te permite ahorrar 2.000, 3.000 euros por mes. Estamos hablando de Suiza, ¿no? Un país en el que vos vas y es la muerte misma. Claro. No se relacionan, no se relacionan, la gente no se todo por reloj. Sí, todo es por reloj, todo es armado. ¿Sabes qué me contestó? A aburrirme. ¿A qué le tenés miedo? Y me dijo, a aburrirme, porque tengo todo servido. Absolutamente todo. Y eso para nosotros es imposible.
es imposible pensar en que nos vamos a aburrir, porque todo el tiempo estamos buscando esta resiliencia, porque cambió el gobierno, cambiaron las leyes, cambiaron las tasas. O sea, Y es si no hay, imposible. nos inventamos. Claro, Si no, hay, por supuesto. Tenemos porque esa facilidad. Somos perfectos. Decís, ¿dónde me voy? Claro. No, pero sí que es verdad que creo que muchos de los que hemos emprendido aquí y nos ha ido bien a lo largo del tiempo y que se ha sostenido el negocio a lo largo del tiempo, es porque el argentino, siempre he dicho, tiene esa capacidad. Hemos vivido tantas crisis, tantos cambios de gobierno, tantas cosas, tantas diferentes sociedades y seguíamos siendo los mismos, pero tantos cambios alrededor, que al final estamos todo el tiempo pensando en lo que hacemos, dejamos de hacer, cómo podemos darle la vuelta para que nos vaya mejor y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso sí que tiene el argentino, por ejemplo, yo lo veo que a la primera no se va a caer. Claro. Te puede ir mal, puedes fracasar, pero no te vas a caer, le vas a quedar dando y dando vueltas y ya le voy a encontrar la fórmula Sí, para sí, que sí, esto me sí. vaya bien y tal. Entonces, eso sí que tiene el argentino, digamos, en la parte de inmigración, que yo he visto gente que le ha ido mal y que ha resurgido de Claro. nuevo. Pero porque estamos todo el tiempo pensando en cómo girar, o que hay algo que está establecido aquí de una forma X y tú de repente dices, pues yo voy a romper esa estructura, a ver cómo me va. Pero ya por ver cómo me va. Para ver. Sí. Para Sí, ver. sí, sí. El ponernos a prueba Sí, permanente. sí, y entonces tú dices, pues rompo esa estructura. También tenemos muchas veces, como vamos permanentemente en ese pensamiento, nos terminamos enamorando como del hipersacrificio y del dolor, y siempre tengo que estar en la lucha, nunca puedo estar bien, digamos, nunca se llega a ese punto. Y también hay que tener en cuenta que si no te pones siempre un límite, siempre va a estar como, uy, y ahora, y no llego, y hay que hacer esto, y hay que vender más, y hay que esto, lo otro. Por eso la importancia de tener un plan. Porque el inmigrante es lógico que se acostumbre a esa convivencia con la falta, con el no tengo, pero voy a conseguirlo. Y también muchas veces, al comienzo, te vas chocando contra esas paredes porque vos decís, no puede ser que para sacar el carnet de tal cosa me tenga que esperar 14 veces, me tenga que ir a estos lugares, a este lugar y a este lugar, y que después encima me llamen y me mandan un mensaje. Y ahí, no, pará. Está el teléfono y Bueno. soy el amigo de, ¿no? No tengo, claro. Ahí es cuando vos decís, son las reglas de acá. Si vos no entendés que son las reglas, puede estar bien o mal, pero son las reglas. Y ahí cuando vos empezás a decir, no puede ser, y esto no puede ser, y acá no puede ser que funcione tan mal, y esto, sí, sos un ciudadano, podés tener el pasaporte y todo lo que quieras, pero si vos no te acostumbrás muchas veces al modo, y no es acostumbrarse por decir, bueno, no se puede hacer nada y conformismo, no. Es porque si no, vas a vivir una vida negada permanentemente. Hay una diferencia muy grande entre emigrar e invadir. Vos no podés venir a invadir. Hablando del tema. Claro, hablando claramente. Vos no podés venir a invadir. Hablando de la actualidad. Claro, no podés venir a invadir. Esto es lo que digo yo. Que vos venís yo soy esto, y que seguramente acá pueda amalgamarme. Yo, a diferencia tuya, yo tengo muchos amigos mallorquines. La verdad que afortunadamente tengo amigos buenísimos, gente con un corazón enorme, de familia de 8 apellidos mallorquines que me han abierto las puertas de su casa. No, yo también. Yo, la verdad que, y tengo muchos amigos argentinos también. La realidad que nosotros decimos en la zona donde yo vivo, che, nos vemos en el Sí, patio. bueno, tú vives en la Argentina. Yo vivo en la Little Argentina, sí. Sí. Mal. Sí. Yo vivo en la Little Argentina, pero nosotros decimos, che, vamos a tomar mate al patio, y para nosotros el patio de casa es la playa. Claro. Y entonces nos juntamos con el mate a tomar unos mates y a charlar ahí. La verdad que yo tengo muchos amigos argentinos también. Pero tengo esta dualidad, ¿no? Es decir, que puedo convivir con unos y convivir con otros. Pero entiendo lo que decía Juana recién, es, pues no podés venir a querer imponer lo tuyo, porque lo tuyo es tuyo y vos tenés que... Y seguro tenés razón. adelante. Y seguro tenés razón y te funciona y es como debe ser y tenés todo en tu cabeza. Pero bueno, hay veces que te tenés que adaptar. ¿Alguna vez sentiste que tenías que demostrar el doble por ser inmigrante? No, en mi caso no. En mi caso no, nunca. Quizás porque yo he pasado por todas las etapas, he visto también cómo fue cambiando España, entonces me he ido adaptando, y la verdad que para bien o para mal, la economía o el speech que hay ahora aquí cada vez se parece más al nuestro. Entonces por eso creo que la isla que yo conocí ya no tiene nada que ver a lo que es hoy en día. La seguridad esa que teníamos
no te digo que ha desaparecido, pero que ha disminuido, sí. Yo quizás hace 10 años atrás me daba igual que mi hija saliera sola. Y ahora ya estoy como preguntando... Y porque tenía un año tu hija hace 10 años. Bueno, no, pero quiero decir... Sería un peligro. Sería un peligro. Pero que si mi hija hubiera tenido 14 años hace 10 años, no me hubiera preocupado tanto como ahora que tiene 14 y que tiene un localizador en el móvil para que yo sepa todo el tiempo dónde va. Entonces, no quiero decir que se han hecho mal las cosas, pero que ha ido cambiando la generación y todos al final como sociedad de alguna u otra forma hemos intervenido en eso. Entonces sí que es cierto que hay que, lo que tú decías al principio, hay que adaptarse sí o sí, hay que ir flexibilizando, tu cabeza tiene que estar flexible todo el tiempo, porque si no está flexible ahí sí que vas muerto, porque esto cambia muy rápido, mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados en Sudamérica. Entonces tienes que adaptarte. Yo qué sé, ¿no? Yo por ejemplo en mi negocio con mi hermano nos dedicamos a la seguridad privada. La seguridad privada en Argentina no está arreglada, o sea, no hay una ley que marque, suelen ser antiguos policías que se dedican a hacer vigilancia de edificios, por ejemplo, ¿no? Y aquí no, aquí todo lo contrario, está hasta el último detalle, está milimetrado de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y etcétera, etcétera. Entonces te tienes que ir como adaptando a todo eso y tú dices, pero bueno, no será para tanto, ¿no? No, sí, es para todo es para tanto. Todo es para tanto. La inversa que a vos. Porque que yo llegué acá en el medio de una pandemia. Nosotros tenemos empresa en Argentina hace 22 años, aquí desde el 2018 y en China hace 18 años. Entonces, claro, yo pivoto mucho entre esos tres lugares durante todo el año. Claro, yo llegué acá a lugares de networking y dije, bueno, a ver, ¿dónde puedo empezar a hacerme conocida, interrelacionarme con los empresarios de la isla, cámaras de comercio, grupos de networking? Entonces yo llegaba y decía, bueno, no, porque nosotros tenemos empresa en Argentina, en China, ¿vas a China? Sí, claro, China cerrada. O sea, yo llegué acá en el 2021 y China abrió en el 2023. Entonces, claro, a mí durante 2 años me miraban y me hacían así. Sí. Contaste otra. Sí, claro. Durante 2 años había gente que no me saludaba, había gente que no me hablaba, y que en el primer viaje que yo hice a China y que en el grupo de networking, el grupo de WhatsApp de ese networking, empecé a mandar mis fotos en China, las fotos de mi socio en China, con mi socio argentina, los 3 en China. Todo Photoshop, chinos, ¿no? No, la cosa era... Claro, y en ese momento empezaron a hablarme. O sea, a mí me llevó 2 años que la gente me hablara. Y no me creía. Te fuiste a China para que gente te hable, boludo. ¿Te das cuenta lo que hago? Soy una persona súper social. Si hay una persona que en este momento se reinventa, soy yo. No, pero es una realidad. Entonces, es un lugar, y que por su propia historia, esta isla, por su propia historia de invasiones, de un montón de cuestiones, son bastante reticentes al extranjero. Una vez que te abren la puerta, puedes entrar, hacerte un sándwich en la heladera. Sí, hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras, pero lo que digo es una cuestión histórica y un revisionismo histórico que uno tiene que hacer. La gente es desconfiada, lógicamente. Entonces, claro, hasta que vos no demostrás que sos quien decís que sos, es muy difícil que hagan negocios con vos. Ahora, una vez que vos pusiste ese pie y la gente vio que realmente era así, es un flujo de ya negocios. va sola. Pero me tuve que aguantar 2 años y medio que no me saludaran. Entonces, pero también, ya me vas a saludar. Pero tú que me cerraste la puerta, yo te voy a comprar la casa, vas ¿no? a ver, claro. Mírame comprar otra casa. No, pero por ejemplo, en este caso hay una parte de la idiosincrasia mallorquina que aunque entre ellos se pueden hablar, ser súper amigos, muchas veces no tienen ganas de saludar. Entonces cada uno mira para un lado y si el otro tiene ganas de saludarle, le dice, hey, tal, y el otro le dice, web, ¿cómo no te he visto? Sí. ¿Sabes? Como no te he visto. No te he visto y te está así, chocando la cara, ¿no? El famoso ya te diré cosas. Ya te diré cosas. Acá hay una frase que es muy común, que todo el mundo te la enseña cuando llegas. Si vas a hacer un negocio con alguien y te sentaste y le hablaste y le contaste y del otro lado te dicen, ok, ya te diré cosas, es que nunca más te va a llamar. Entonces, es esto, ¿no? Como mujer, ¿sintieron que tuvieron que más que demostrar de vuelta o más o tuvieron un doble esfuerzo que hacer por ser mujer, por demostrar o le hicieron sentir de alguna manera? No. Y por ejemplo en mi caso, que además trabajo en un mundo hipermasculinizado, que es la seguridad privada y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, que hay muchos más hombres que mujeres, no.
No. Nunca me sentí por ser mujer, no, yo esas cosas no. Aquí nunca no las existe sentí, ni siquiera en mi mente pensar que alguien me va a discriminar por ser mujer. O sea, no existe en mi universo, no existe eso, no. ¿Y crees que es una cuestión de predisposición o es una cuestión de que así es la cosa, digamos? O que si te planteas que no existe, no existe. Yo creo que parte de uno, o sea, evidentemente del otro lado, si hay alguien que te cierra una puerta y no la quiere abrir, con el paso de los años y con las enseñanzas y sobre todo con la educación, con la mejora de la educación que hubo en estas últimas décadas, evidentemente si hay alguien que te cierra la puerta, al lado de esa misma persona hay alguien que te la va a abrir o te la va a entornar para que vos la puedas abrir. Creo que depende más de uno que en este lugar, ¿no? Al menos acá. Yo también creo que depende de uno, de la percepción o cómo tú te plantas enfrente del otro, que si tú ya vienes ahí como soy mujer, como si fuera un punto menos, y tú, a mí me da igual. También es cierto, yo he crecido en una casa con 4 varones, entonces para mí me da igual pintarle la uña a él que sí. No. Pero sí que a su vez coinciden que trabajo en un mundo hipermasculinizado, que es la seguridad privada. Pero yo no en ningún momento me sentí menos por sentarme con un empresario o lo que fuera, que va. Bueno, vamos casi 1 hora, si me confundo de charla. Se hablaron de muchas cosas. ¿Hay algo que te gustaría, algún tipo de consejo o remarcar a alguien que tenga ganas de emigrar, que tenga ganas de venir? ¿De qué tiene que tener en cuenta para venir a vivir acá a España? La verdad que hoy en día no sabría qué decirte. Hace 20 años sabría. Hoy en día no, simplemente es el que me pasa mucho cuando estoy en la recepción de mi local, lo que fuera, que es porque yo en mi país era, bueno, aunque haya sido el presidente, hijo, o sea, da igual, olvídate, está en un nuevo país, en otra dimensión, con otra gente que no te conoce, y es lo que hablábamos antes. Tú demuestra primero quién eres, que eres buena gente, que lo que estás vendiendo es real, que no es humo, porque además como tenemos un poco de esa etiqueta de vende humo, porque hablamos mucho, no, hablamos poquito, sí, pero nos ponen muchas veces esa etiqueta. Entonces, si tú demuestras realmente trabajando y tal, y con la cabeza agachada y tranquilamente, yo creo que es más eso, el olvidarse el que yo en mi país era, yo tengo mucho en seguridad privada, es que yo en mi país ya era policía. Bueno, perfecto, pero en su país no se estudia la misma ley que aquí, señor. Aunque haya sido el comisario general, tiene que empezar de abajo de nuevo. Y entonces, claro, eso a mucha gente no le gusta, y entiendo que volvemos al principio, te hiere el ego también. Claro. Ya, claro. Porque, claro, yo creo que hay mucho talento. Nosotros tenemos, como en este caso me voy a referir a los argentinos, y esto es algo real. Nosotros tenemos mucho talento argentino en cuanto, creo que la misma capacidad de resiliencia que tenemos, y que los chicos imitan también, porque en su casa cuando ven que hay algún problema hay una capacidad de resiliencia, de reinventarse, entonces hace que los chicos también lo aprendan y lo lleven consigo, y además porque tenemos muy buenos talentos realmente en Argentina, y creo que podemos compatibilizar. Yo lo que digo, si tuviese que decirle algo, sobre todo le hablaría a la generación más joven, y es esto de el estudio. Hay un montón de visas, no solamente acá, alrededor del mundo, sea en Asia, sea en Europa o mismo en América, que son las Work and Travel, en donde vos trabajás, aprendés y vas teniendo los intercambios. El estudio es lo único que nos va a sacar como a nivel mundial, el estudio, el aprender, el aprendizaje nos va a sacar de la mediocridad y de la comprensión de un montón de cuestiones. Entonces, búsquenlos, cada embajada tiene, de cada uno de los países que hoy nos llaman la atención, como China o inclusive Alemania, España, hay intercambios culturales muy buenos, que inclusive Cancillería promociona la promoción también, marca país, que lo fomentan permanentemente, no solamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, están disponibles para todos. Entonces empezar desde una edad temprana a hacer estos intercambios que te permiten, por lo pronto, ver, hablar un idioma,
aprender, el viajar es la mejor universidad que tiene el mundo, Y es eso, y aprender idioma. Eso iba a decir, además de aprender idiomas, el viajar es lo que más te abre la cabeza, porque tú vas viendo otras culturas. Aquí nosotros tenemos la gran suerte en Europa de que por más pequeños que tú seas, como en una hora estás en Francia, en una hora estás en no sé dónde, y aquí en la isla, como hay tantas salidas del aeropuerto, nuestros hijos, en mi caso la mía, ha viajado desde muy pequeña, entonces para ella es como muy normal, pero hay gente, por supuesto, que en Sudamérica estamos corriente mismo a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Entonces tú dices, ¿de cuánto vives de Buenos Aires? A 1000. La gente aquí te mira como diciendo, ¿pero a dónde se fue? No. O sea, está en Londres ya. Claro, pero inclusive dentro de Argentina, si no tenés la posibilidad de moverte, porque cuando una embajada te da la posibilidad, un país te da la posibilidad de ir a estudiar a otro lado, te la da completa. Sí. O sea, China está dando becas para estudiantes que incluyen alojamiento, comida y estudio, y no tenés que saber nada más que tener la vocación de querer aprender. En algunos lugares, obviamente, depende en lo que vayas a hacer, te exigen un nivel de chino, un nivel de inglés o nivel 0. Pero inclusive sin moverte de Argentina, hay universidades en Estados Unidos, no sé, en Londres, tiene cursos que son online y que vos la podés hacer desde tu casa. Entonces, Sí. Hay una cuestión que es la predisposición, hay una cuestión que es las ganas y la Tal cual. necesidad. Y eso no se adquiere si vos no lo traes desde casa. Exacto. No, o no lo fomentás de manera diaria, porque al final eso, si no tenés ese fuego que te mueve adentro, no llegás nunca o te quebrás. Vamos un montón, ¿eh? Yo, si quieren, tengo más preguntas para hacer, no sé, pero... La gente tiene una vida. La gente tiene una vida. Bueno, espero que a las personas que hayan escuchado este programa le haya servido. Si no les sirvió o están en desacuerdo, nos pueden escribir. Si nos quieren insultar, a mi hermana, por favor. Y Estoy acostumbrada. ¿Te gusta el feedback? Claro, estoy ahí. El fuego interno. Exacto, me sale. Bueno, nada, muchísimas gracias por venir nuevamente. De nada, Gracias. Serán nuevamente invitadas en el futuro. Que te vaya muy bien en tu streaming. Muy bien, muchas gracias. Perdón, yo soy más antigua, yo soy de la televisión, entonces me cuesta decir streaming. Y de la vieja escuela, de la que escribía en Olivetti todavía. Porque a pesar de que... La gente no sabe que es la gente que mira este programa. Ay, no sabe sí, que es verdad. Me olvidé. Pero la que va a mirar este programa, sí. Pero Claro. nosotros hemos estudiado en el mismo lugar y Sí. lo que como él ha estudiado periodismo no tiene nada que ver a como yo estudié Sí. periodismo. O sea, imagínate. Y bueno, hemos estudiado con 10 años de diferencia también. Además. Imagínense O el más. mío, que yo le Además. llevo a 25. Olivetti era una máquina de escribir, señores. Y ellos ya iban con computadora. Pero bueno. Este programa se va a llevar del teléfono público al móvil. Móvil. Pero somos la generación que hemos vivido las dos cosas, la no conectividad y la hiperconectividad. Sí, O sea, sí, que sí. supimos saber flexibilizarnos. Sí. Nosotros teníamos, y supongo... Este ya es un comentario de señora adulta. Exacto, de señora. A los Meirta Legrand, en la mesa. Clases de computación. Claro. ASDF, NLKJ. Y salía la impresora y el papel así. Bueno. Entonces, si ya te enseñaron computación, es como que ya tienes una edad. La Texas Instrument. Si pensaste en emigrar, te recomendamos este programa. Si tenés dudas, si querés saber cómo hacerlo, si querés saber cuáles son los desafíos, pues también mirar este episodio, porque la verdad que hablamos de muchas cosas. Si eres mujer y tienes estas dudas, si quieres emigrar con tu familia, quieres emprender un nuevo viaje, una nueva idea, también te invitamos a que lo hagas. Y a todas las personas que están del otro lado, agradecerles nuevamente. Es un gran aprendizaje emigrar. El inmigrante como inmigrante muchas veces tiene un mal concepto, pero eso lo construimos. Al final somos todas personas que de siempre nos movemos. Y nada, es simplemente tratar de tener la capacidad de adaptarnos, tratar de pensar que estás yendo a otro lugar donde vas a aportar muchísimo, porque tenemos muchas cosas muy lindas. De hecho, la mayoría de los países se construyeron a partir de los inmigrantes. Somos de un país de Argentina.
América en general está construida 100% por inmigrantes, y si nos vamos al punto cero, nadie de ningún lado, así que nada, las culturas se van construyendo en base a los movimientos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.